Se encuentra en palabra libre el congresista Hernando Ceballos del Frente Amplio y presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, pero al mismo tiempo un prestigioso y destacado médico que ha incluso dirigido los gremios de los galenos en distintas instancias. ¿Cómo está, congresista? Buenas Bienvenido, noches. como ¿Qué siempre. tal? ¿Cómo está? Sabe que es un Muy placer amable recibirlo acá, y el día de hoy que el Pleno del Congreso, ha decidido darle a la Comisión de Fiscalización poderes para poder investigar lo del caso Moreno. ¿Qué le suscita? ¿Es lo adecuado? ¿Usted pensaba de una manera diferente? Bueno, no, yo creo que este tema Moreno es una preocupación en todos lados y también en el Congreso, ¿no? Entonces, había dos comisiones que plantearon solicitarle, pero la de salud y la de fiscalización. Es que había voceros del Frente Amplio de su partido que dijeron que querían que sea en salud que se Claro, investigue. en salud yo propuse la necesidad de una comisión investigadora, porque además, entendiendo que aparte de investigar los casos de corrupción puntuales que pueda hacer la Comisión de Fiscalización, ¿por qué la participación de la Comisión de Salud? Porque lo que ocurre con Moreno y con otros morenos que deben haber en el Ministerio de la Seguridad Social tiene que ver con las debilidades de gestión del Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud no pone los candados, sino tiende la mesa para que la corrupción se desarrolle. Entonces, ese es el tema que nos preocupa, ¿no? Cuando usted, perdone, me dice debilidad de gestión, me imagino que se está refiriendo a gestiones bastante anteriores, incluso a de la actual ministra. Claro, lo que pasa es que la debilidad del aparato del Ministerio de Salud es tan grande, uno puede ir a cualquier hospital y encuentra cualquier cantidad de equipos que no funcionan, laboratorios con limitada capacidad de resolución, médicos impagos, escasez de recursos humanos. Entonces, claro, les estamos invitando a las instituciones de salud para que digan, bueno, como no resolvemos, vamos a correr al sector privado para que nos saque las papas del fuego, ¿no? Entonces, claro, esto da pie a que no solamente se hagan contratos con un carácter complementario que puedan realmente justificarse, sino en la inmensa mayoría de los casos son contratos que desde el punto de vista económico y en perspectiva no le convienen al Ministerio de Salud, ni a la Seguridad Social, ¿no? Porque dejamos de invertir en el Ministerio de Salud, dejamos de arreglar nuestros equipos para tercerizarlos. Y entonces esto abre las puertas. Usted ha dicho bien la palabra, cosa. lo que vendría a ser más bien un trabajo complementario, y desde esa perspectiva no habría por qué objetarlo, se convirtió más bien en el leitmotiv para debilitar cada vez más, ¿no es cierto?, el aparato de salud pública. Exactamente. Y esto es increíble, pasa en el Ministerio y pasa también en la Seguridad Social, y esto lo hemos dicho al presidente ejecutivo del Seguro, ¿no? Porque no puede ser que, por ejemplo, el Ministerio de Salud le pague a un hospital 4,50 soles por una consulta con medicamentos, con todo, y no se los pague enseguida, porque tiene el Estado deudas con sus propios hospitales de años impagables, pero sin embargo, al sector privado sí se le ha pagado 40 millones por atenciones en emergencia, y al CISOL consultas 5 veces más de lo que se pagan a los propios hospitales del Ministerio de Salud. Entonces, esto da pie a muchas suspicacias, pues, ¿no? Claro. En todo el mundo se sabe que la industria farmacéutica, la industria de las medicinas, obviamente es tan poderoso en el mundo que colocan además sus fichas de intereses en determinados países. Mire usted cómo el Obamacare, ¿no es cierto?, que es el sistema de salud pública de los Estados Unidos, estuvo en el centro del debate último electoral, igual como el Medicare en su época, cuando aspiraba George Bush hijo recién a ser presidente, que era el programa que había impulsado el otro presidente demócrata, Bill Clinton. Y justo esto se da en paralelo también a algunos acuerdos internacionales en la que hay protección de patentes sobre alguna fabricación de medicamentos. Sí. Entonces, con mayor razón se tiene que revisar todo esto y exponer a la opinión pública, creo yo, todos los elementos que nos permitan saber cómo se están moviendo esas fichas y esos intereses. Mire lo absurdo, ¿no? Dentro de lo absurdo que es, por ejemplo, este Tratado Transpacífico, el TPP, que ata de manos al país, pues, o sea, el país tiene que comprar solamente a los dueños de las patentes, ¿no? Sobre una supuesta lealtad, ¿no?, con la patente, el Estado se inhibe de poder comprar en otros lugares medicamentos que le podrían ser mucho más económicos. Salvo en los casos de pandemia, dice, ¿no? Bueno, o de interés público. Por eso en el caso de la Tanasavir,
se está planteando la necesidad de declararlo de interés público mediante un proyecto que hemos presentado en la Comisión de Salud para permitir que se pueda adquirir ese producto en otros lugares, porque el país paga 12 veces más de lo que, por ejemplo, paga Bolivia. Y hay un ejemplo que le quiero poner para graficar esto. Usted sabe que hay una epidemia de varicela en varios lugares del país, ¿no es cierto? Ahora se ha muerto, me dicen, un niño más en Huacho. El sexto en Huacho, se habían muerto 5 en Trujillo. Entonces, el Ministerio de Salud no ha tomado la decisión, lo está estudiando con una lentitud de reflejos peligrosa, si compra las vacunas contra la varicela. Pero lo cierto es que cuando se presente este caso, bueno, los padres que pueden comprarla van a las farmacias a comprar la vacuna contra la varicela. No me la pone el Ministerio de Salud, yo voy a la farmacia, la compro para ponérsela a mi hijo, ¿no? Y además son vacunas absolutamente legales. Pero como aparece este tema de un incremento en la demanda de esta vacuna, entonces las farmacias dicen, bueno, ¿sabes qué? Ahora la vacuna no cuesta 180, pues, cuesta 260. Así es. ¿No? Entonces, y el Estado no dice nada. ¿Y por qué los programas inmunológicos dejaron de seguir, usted que es médico, el tema de la varicela, que es un caso que muchos hemos tenido? Caramba, yo soy un hombre casi al borde de los 60 años y la varicela uno la pasaba casi como una etapa natural de su vida. ¿Cómo puede generar ahora muertes? ¿Por qué razón? ¿Por qué los programas inmunológicos ya del sector público no lo tienen en cuenta? Es que desde el año 2011 está prácticamente inactivo el Comité Nacional de Vacunaciones, que lo que tenemos que hacer es un seguimiento justamente de los programas de inmunizaciones que han bajado en el país, pero además del comportamiento de los virus, porque el herpes zóster, que es el que produce la varicela, se consideraba un virus en general benigno, con escasa mortalidad. Pero ha mutado. Pero muta, pues se va haciendo resistente, se va haciendo agresivo. Exacto. Y sobre todo en una población como la peruana, que es tan vulnerable, pues, porque acá tenemos desnutrición, tenemos un montón de problemas socioeconómicos que afectan a la población. Entonces, pero si con esos problemas no tomamos las medidas, pues entonces son bombas de tiempo que no hemos inactivado, ¿no? ¿No le parece, congresista Ceballos, que en todo caso la declaratoria de emergencia que ha hecho el Ministerio de Salud solo para el Servicio de Salud Pública en Lima debería ya ampliarse de una vez a todo el Perú? ¿No es todo el Perú, todo el servicio público, por Dios, que está en crisis? Claro, el tema acá es el siguiente. La declaratoria de emergencia que se ha hecho en Lima es, por llamarlo de alguna manera, han desvestido un santo para vestir otro, más o menos así, porque han dicho, bueno, del dinero que está circulando, ¿no?, del CIS, bueno, vamos a permitir que se pueda ubicar en diferentes áreas donde realmente es necesario. Pero no se le ha inyectado dinero al programa. El CIS está desfinanciado, el CIS tiene más de 500 millones de déficit y tiene asignado un presupuesto de 1.400 cuando necesita 1.000 millones más, necesita casi 3.000. Pero no se le ha inyectado ese dinero, lo que se le ha permitido es que haga un poco de carrusel. Necesitamos la declaratoria de emergencia, que además tiene que ser pedida por los gobiernos regionales, pero además necesitamos inyectarle dinero a muchas regiones, porque si no nos... Esto tiene que ir de la mano, por supuesto, de una reingeniería de toda la gestión. No puede ser una emergencia solamente para el diagnóstico, sino para la propuesta y, como usted bien dice, una asignación presupuestaria también importante. Para las áreas fundamentales. Entonces, yo creo que sí, que la ministra ha anunciado una reorganización del CIS y ha anunciado empezar a ordenar el sector salud. Sí me parece que está trabajando con una lentitud para mí desesperante, ¿no? Me parece que tendrían que haber medidas concretas mucho más rápidas. Y bueno, cerrar filas todo detrás de la defensa de la salud, ¿no? De la salud pública. Sí, de la salud pública, por supuesto, ¿no? Y en este caso nosotros hemos conversado con la ministra, le hemos dicho, mire, ministra, nosotros la vamos a criticar en todo lo que haya que criticarla, pero en lo que haya que apoyarla, la vamos a apoyar, porque acá el tema es cómo empezamos a mejorar esta situación que realmente es caótica. Usted sospecha, como muchos de sus colegas, Víctor Andrés García Belaúnde, lo tuve ayer acá en el programa, que el incendio producido en el almacén del MINSA es sospechoso, es curioso, puede haber sido provocado. Sí, puede haber sido provocado. Yo una de las cosas que no hago es tratar de hacer especulaciones para generar pero parece, por los avances de la investigación hasta el día de hoy, que no se ha originado en la fábrica de calzado, sino parece que se ha originado en el mismo almacén. Es muy sospechoso porque además
acá parece que tuviéramos corruptos pirómanos, ¿no? O sea, claro, siempre porque, desapareciendo cajas, papeles. En el Ministerio de Salud. Gobierno tras gobierno. Usted recuerda el Ministerio de Salud, Sí, cuando veía claro. las construcciones de hospitales y se incendió, y después en educación, En defensa. educación, el Ministerio de Inclusión Social también, comenzando el año pasado. Aquí lo que necesitamos, y por eso se va a citar a la ministra para que nos explique, no porque ella sea inculpable, ni mucho menos, sino para que nos explique. Así es. Primero, ¿qué cantidad de medicamentos había en ese depósito? Si es que estaban vencidos o no. ¿Y por qué estaban en el depósito y no estaban en los hospitales? Porque los hospitales necesitan medicamentos y sin embargo están estos medicamentos en el depósito. Y la otra cosa es qué tipo de documentos había allí. Queremos saber qué tipo de documentos. Según García Belaunde, hasta donde había verificado, dice que había facturas, había boletas de compras, de adquisiciones, que como son físicas, eso no estaba automatizado, es decir, no se había digitalizado ni guardado en un disco duro, en una memoria. Deberían haber estado. Podría ser deberían. hecho factible. Claro, yo creo que es una especulación, pero que necesitamos respuestas. Efectivamente necesitamos respuestas porque ya sabemos que la corrupción puede llegar hasta lugares insospechados. Entonces hay que averiguar todo, hay que investigar todo, porque no para hacer una película de esto, sino de lo que se trata es que es dinero de un sector muy sensible como es el sector salud, ¿no? ¿Cómo está viendo usted la propuesta o ya no propuesta, prácticamente una norma dictada por el Poder Ejecutivo respecto a la muerte, la llamada muerte civil, que incluye también la solicitud al Congreso de modificar el artículo 41 para declarar la imprescriptibilidad de los delitos? Bueno, yo creo que, mire, yo no quiero pecar de soberbia, pero creo que PPK ha revisado el programa del Frente Amplio, ¿eh? Que estaba considerado ahí. Por supuesto, lo de la muerte civil, y lo de la imprescriptibilidad de los delitos, que no porque pasan pues unos años ya acá, yo soy libre de polvo y paja, pues por eso tenemos presidentes que han venido como si nada hubiera pasado, ¿no? Comenté hace un rato la frase un poco quizás fuera de lugar dentro de las buenas intenciones que hay que atribuirle al presidente de zafarse de la imagen de su asesor Moreno, pero él no puede decir, pues se me metió, ¿no? O sea, como que el señor Moreno, oye, PPK, qué gusto, dame el puesto de asesor presidencial. Ah, bueno, no fue así, no se le metió. En realidad, y esto lo he venido conversando con diversos analistas, el tema, doctor Ceballos, no solamente es verificar los antecedentes de una persona que usted quiere llevarla en su entorno, sino también qué atribuciones le da. Porque si usted lo empodera por encima de un ministro de Estado y por supuesto el asesor como Moreno, hinchado como un pavo, ¿no? Comenzó a decir que la ministra estaba loca, que él podía decidir todo, caramba. Ahí el problema son las prerrogativas que se les entrega y el empoderamiento que ellos toman. Y además la debilidad de cualquier nivel de fiscalización. ¿Cómo es que llega una persona que tiene antecedentes? Porque Moreno tenía antecedentes, ¿no? Usted no lo conocía, me cuenta, ¿no? No, yo no lo conocía, sé que era un gastroenterólogo. Ni nada. No, porque él nunca ha participado. No ha participado realmente. No, de ninguna manera, ni en el colegio, ni en la Federación Médica. Pero el colegio lo había incorporado para hablar el Día de la Medicina, estaba ahí en el programa. Bueno, claro, eso llama la atención, pero eso es una cosa reciente. Todo el mundo se sorprendió cuando apareció una tarjeta en el programa para dar el discurso central. Supongo que habrá querido dar un gesto el decano de cortesía con el presidente de invitar a uno de sus asesores, pero la verdad que es injustificable para mí. Injustificable. Sí, definitivamente. Cierto, Moreno pues va a ser un caso todavía que va a ser una piedrita en el zapato en la imagen del gobierno. Pero ojalá no nos quedemos en Moreno, ¿sabe? No, por supuesto, usted ha dicho bien, Moreno es la anécdota. Hay innumerables morenos. Y los morenos surgen porque tenemos un sistema que permite a los morenos. Claro. ¿No? Y entonces hay que apuntar a tener un sistema de control, a tener un Estado que haga de la transparencia una forma de gestión y no como ahora, pues. Y tal como han anunciado la norma de la muerte civil, ¿a usted le parece que está bien? ¿Es lo correcto? A mí me parece, yo sería mucho más estricto, yo no le daría de 2 a 20 años, le daría 20 años directamente, ¿no? Claro. Porque la persona pues que roba para el Estado y que y que se encuentra debidamente culpable, no tiene que volver a los 2, 4, 5, 10 años. Porque algunos juristas están haciendo una cuestión de Estado por el hecho de que el propósito sancionador en una norma punitiva no es inhabilitar pues de por vida a la gente, ¿no es cierto? Porque de alguna manera usted, aunque no sea la verdad, la cárcel sirve como centro de rehabilitación de las personas, ¿no? Por eso se llamaba los CRAS famosos que existían en el gobierno militar, Centro de Rehabilitación Social. Pero ese es el principio jurídico, que el ser humano se tiene que regenerar y que se le devuelve a la sociedad como una buena hora que se regenere y buena hora que se regenere y trabaje en otra cosa, pues, pero la experiencia indica que el corrupto, ¿no?
Si uno a un corrupto lo vuelve a poner en una instancia de decisión pública, bueno, vamos a construir el país que no queremos, ¿no? Y que es el que tenemos, por otra parte, ¿no? Congresista Ceballos, como dice la revista Caretas, noche de pujas, los problemas de peruanos por el cambio que ha habido, y hay una crónica muy interesante que realiza la revista dirigida por Marcos Sileri, me lleva a pensar que no es el único movimiento que está con tensiones internas. El Frente Amplio las tiene, como la tiene Acción Popular, vamos a repetir que todos la tienen, incluso el Partido Fujimorista, Fuerza Popular. Y una de las tensiones propias del Frente Amplio se ha dado en tratar ahora de plantear que Sembrar, que es el grupo de Verónica Mendoza, como los otros grupos, de repente como alianza terminen cada uno por su lado, es decir, alianza de términos electorales, más no como Frente Amplio, como bancada parlamentaria. Y que luego se vea cómo vuelven a juntarse, a sumar quizás otra fuerza de izquierda. ¿Usted en qué línea se pone dentro de este debate interno del Frente Amplio? Dos cosas, ¿no? Primero, que la bancada no se va a dividir. Por eso, la bancada, el propósito es que la bancada sea un punto. La bancada está ahí y se va a plantear. Claro. Y en el Frente Amplio hay un proceso de debate, un proceso de cómo vamos a construir el Frente Amplio. Y hay distintos puntos de vista, ¿no? Eso es innegable, pero además no me parece que eso sea incompatible con seguir avanzando y seguir fortaleciendo el Frente Amplio. Pero yo le preguntaba por su opinión, o sea, ¿cómo se deben definir las cosas? Yo creo que... El tema de los liderazgos, por ejemplo, porque siempre pues es, para además el imaginario popular, Verónica Mendoza y Marco Arana, cada uno por su lado. No, yo creo que hay que apuntalar todos los liderazgos que existen y que puedan aparecer. Hay que apuntalarlos. Pero una cosa es apuntalar liderazgos y otra cosa es apuntalar caudillismos, que es lo que no queremos en el país tampoco. Ya nos pasó con Humala, ¿no? El caudillo, no había nada atrás, un cascarón, y hizo después lo que le dio la gana, ¿no? No pasó también con Fujimori, ¿no? Una persona que... Ahora, por esa razón, por ejemplo, Verónica Mendoza, que es una líder reconocida en buena hora, yo creo que Verónica tiene que ir desarrollando su liderazgo no solo dentro del Frente Amplio, sino fuera del Frente Amplio, como efectivamente lo está haciendo. Marco Arana es un líder también reconocido, en buena hora que se desarrolla, y creo que ahí vienen emergiendo una serie de dirigentes jóvenes de regiones que los necesitamos. Ahora, que Sembrar junto con otros partidos políticos estén buscando su reconocimiento del Comité Electoral, me parece excelente, me parece muy bien, porque la experiencia internacional es que la mayoría de los frentes se hacen con partidos con reconocimiento ante el jurado electoral. Lo que pasa es que acá eran partidos muy pequeñitos y el que tenía el reconocimiento porque había juntado las firmas era Tierra y Libertad. Exacto. Entonces se ha avanzado bastante en el Frente Amplio, nos hemos posicionado como casi la segunda fuerza electoral. Bueno, pero los partidos tienen derecho a decir, bueno, aparte de que yo estoy en el Frente Amplio, quiero estar en el Frente Amplio, pero con reconocimiento del jurado electoral. ¿Eso significa que cada uno se va a ir por su lado? No. No. Porque estamos con un programa común. Pero en efecto, yo he escuchado eso, que gracias a Dios, porque nadie tiene que abogar por las fracturas de los grupos políticos. Pero sí discutimos, ¿ah? Claro, y discutimos mucho. Es inevitable, inevitable. Yo para la próxima semana he invitado acá a dos de los candidatos a la Secretaría General del APRA, a César Sumaeta y a Enrique Cornejo, porque ambos están dispuestos a polemizar. Yo creo que ya pasó el tiempo que no, ¿sabe qué disciplina, compañero? Nos quedamos callados, no se hable. Es bueno ventilar las diferencias, pero en segundo lugar que no haya un encono tampoco de carácter personal, una descalificación del uno del otro, sino afirmar una propuesta. Yo discrepo del doctor Ceballos por esto, el otro, y fijar. Creo que la ciudadanía tomaría mucho mejor y de manera más honesta, además, ¿no es cierto?, la adhesión a los principios que ustedes mismos propugnan. Sí, yo creo que es un camino de construcción de una alternativa para el país, que yo suscribo plenamente, además, pero... Y claro, construir esa alternativa es un proceso, no es sencillo, ¿no? Pero creo que tenemos un programa y la convicción de que hemos generado una esperanza en el país y que el país no nos va a perdonar si nosotros anteponemos intereses personales a este proyecto común, ¿no? Y yo sigo sosteniendo, finalmente se lo digo, que ustedes como opción política tienen mucho más terreno que correr, porque al fin y al cabo la identidad con el modelo económico que la tienen similar, PPK, el Fujimorista, los propios apristas, Acción Popular, en términos generales y globales me refiero. Sin embargo, ustedes sí tienen una postura más cuestionadora y enhorabuena, enhorabuena. Absolutamente. Para que haya identidades muy claras y no aguas tibias, porque
Si usted se me vuelve socialdemócrata, pues ya no es el No, hombre es de que izquierda. además me daría vergüenza venir al programa, le confieso. Claro que porque sí. yo me reconozco como un hombre de izquierda. Un hombre de izquierda, y por no supuesto. lo niego, ¿no? Al Y no contrario. creo que haya sistema político que deba prescindir de la izquierda, porque sin izquierda no tenemos tampoco quien llame la atención de las inequidades que evidentemente genera también Además que el necesitamos, sistema además capitalista. que necesitamos conducir este Y país por supuesto para que sí. demostrarles que se puede construir una sociedad diferente. Que ojalá sea así, desde la perspectiva de ustedes, otros podemos pensar distinto, No, por pero supuesto. enhorabuena que tengan esas opciones. Muchísimas gracias. No, gracias a congresista usted, Hernando muy Ceballos. amable. Muchas Y ha gracias. sido siempre un gusto tenerlo aquí, el congresista del Frente Amplio, Hernando Ceballos. Hoy es jueves, día de historia, y vamos a retornar con dos grandes historiadores que usted ya los conoce. Vamos a hablar de la Fundación de Lima, además. Ya volvemos.